Quédate hasta el final de este relato, porque lo que viví cambió para siempre mi forma de ver la muerte, y también puede cambiar la tuya. No fue un sueño, ni una fantasía. Fue una una experiencia de casi muerte, que me hizo entender que nuestros seres queridos no están realmente muertos. Siguen vivos, de una forma que jamás imaginé. ¿Alguna vez has sentido que alguien que perdiste sigue contigo? ¿Has notado una presencia, un susurro en medio del silencio, una emoción que no puedes explicar? Yo también lo sentí, pero dudaba. Hasta el día en que crucé ese umbral misterioso. Ese día descubrí que la muerte es solo un rito, no un final. Y la vida después de la muerte es más real que cualquier cosa que tocamos aquí. Escuchar esta historia no solo te dará consuelo si has perdido a alguien, sino que puede devolverte la fe si estás pasando por una etapa de dudas, de dolor, o de vacío. Porque lo que estás a punto de escuchar es algo que no se enseña en libros, ni se aprende en iglesias. Es algo que solo se comprende cuando se ha estado, aunque sea por un instante, al otro lado. Y fue allí donde descubrí una verdad que me marcó para siempre. Antes de contarte cómo fue ese momento tan sagrado, necesito que sepas cómo era mi vida antes. Porque sin entender el vacío que yo sentía, no podrías comprender la magnitud de lo que viví. Vivía en Vigo desde hacía años, en un piso modesto cerca del mar. Mi vida era tranquila, tal vez demasiado. Las rutinas me envolvían como un velo que apagaba poco a poco la chispa de mi alma. Me levantaba temprano, preparaba mi desayuno con la radio de fondo, caminaba unas calles hasta el mercado y pasaba las tardes leyendo o viendo documentales. No tenía grandes preocupaciones, pero sentía un vacío profundo que no sabía cómo llenar. Había perdido a personas muy importantes, algunas hacía décadas. A veces creía que ya lo había superado, pero bastaba una canción, un aroma, o una fotografía vieja para que el dolor regresara con toda su fuerza. La muerte me parecía injusta, cruel, definitiva. La idea de una vida después de la muerte me parecía una promesa bonita, pero vacía. Y aunque fui criada en un ambiente católico, con los años me fui alejando de todo eso. Orar me parecía inútil, y hablar con los que ya no están, una ilusión infantil. No era infeliz, pero había perdido la conexión con algo más grande. Mi espiritualidad dormía en algún rincón del alma. Y aunque no lo decía en voz alta, muchas veces me preguntaba si la vida tenía algún propósito más allá de nacer, trabajar y desaparecer. Fue en medio de esa rutina silenciosa, de esa ausencia de sentido, cuando ocurrió lo inesperado. Un instante y todo cambió. Recuerdo con claridad el momento exacto. No el dolor ni el caos, sino la paz absoluta que sentía al desprenderme. Como si el alma supiera a dónde iba. Como si alguien me esperara. No puedo describir con precisión cómo ocurrió. Solo sé que de pronto dejé de sentir mi cuerpo. No había peso, ni tiempo, ni miedo. Era como flotar en una luz suave, sin origen ni destino. No era blanca, era más bien como un resplandor dorado, tibio, que lo envolvía todo. Y en ese silencio absoluto escuché algo que no venía de fuera, sino de dentro de mí: el reino de Dios está dentro de vosotros. Lo había leído en el Evangelio de Lucas, pero en ese momento, lo comprendí. Empecé a ver rostros. Pero no eran imágenes difusas, eran presencias reales. Mi abuela, mi hermano, una amiga que partió joven, todos estaban allí. No como fantasmas, sino como ellos mismos, pero llenos de una luz distinta. Me sonreían con ternura, sin palabras, como si me dijeran: ¿ves? Nunca nos fuimos. La muerte no nos había separado. Solo nos había puesto en lugares distintos momentáneamente. Uno de ellos me tomó la mano, o al menos así lo sentí, y me transmitió algo que no puedo explicar con lenguaje humano. Era amor puro. Era Dios, no como una figura distante, sino como una fuerza viva, inteligente, que lo sostiene todo. Y comprendí otra cosa: el que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios. Lo dice un Juan 4:8, pero allí no era una cita, era una realidad palpable. No quería volver. Nunca había sentido tanta paz. Pero algo o alguien me dijo que aún no era mi hora. Que debía regresar y contar lo que vi.
Que debía decirle al mundo que la muerte no es el final, que la ECM no es un delirio, y que la vida después de la muerte es tan real como el aire que respiramos. Cerré los ojos, y cuando los abrí, estaba de nuevo aquí. Pero volver no fue fácil. Traer de regreso una experiencia así es cargar un fuego dentro del pecho, y tratar de explicar lo inexplicable. En la próxima parte te contaré cómo mi vida cambió para siempre. Desperté con una sensación extraña, como si hubiese olvidado algo importantísimo, algo que me pertenecía, pero que no cabía en este mundo. Tardé unos segundos en comprender dónde estaba. El cuarto, los ruidos, el olor, todo me parecía ajeno. Como si el lugar real fuera aquel al que había ido, y esto fuera apenas un reflejo. Volver a la vida, después de una ECM, no es como abrir los ojos tras un sueño. Es un impacto. Un renacimiento que te rompe por dentro y por fuera. Los días siguientes fueron una mezcla de asombro, confusión y lágrimas. Quería contar lo que había vivido, pero ¿cómo hacerlo sin que pensaran que había perdido la razón? ¿Cómo poner en palabras lo que no pertenece a este plano? Me miraban con ternura, con cuidado, pero yo veía en sus ojos que no entendían. Que no podían entender. Fue entonces cuando comprendí que esa experiencia no era solo para mí, era para compartir. Pero aún no sabía lo que eso significaba. Las pequeñas cosas cobraron otro sentido. El sonido del viento entre las hojas. El olor del pan recién hecho. Una mirada amable en medio del supermercado. Todo estaba lleno de un nuevo significado. Pero eso no fue lo más fuerte. Lo más profundo fue descubrir que ellos seguían conmigo. Mis seres queridos. No como fantasmas ni como recuerdos, sino como presencias vivas, silenciosas, que me acompañaban en lo invisible. Fue ahí que comprendí que la vida después de la muerte no era solo una esperanza, era una certeza que habitaba ahora en mí. Y así comenzó mi nueva vida, una vida guiada por señales, por intuiciones y por una conexión directa con ese más allá que antes tanto temía. Déjame contarte cómo vivo ahora. Hoy ya no soy la misma. No vivo esperando milagros ni buscando señales en cada esquina, pero mi corazón está despierto. A veces, mientras preparo el café por la mañana y la luz entra suave por la ventana, siento que alguien está conmigo. No necesito verlo. Lo sé. La muerte, esa palabra que tanto miedo nos da, ha perdido su filo. Ya no es un abismo, es un paso. Un rito. Y desde mi ECM, todo lo que hago tiene un sentido más profundo. Vivo con más calma. Escucho más. Abrazo más. Me permito llorar cuando extraño a alguien, pero ya no desde la desesperación, sino desde el amor. Porque nuestros fallecidos no están muertos. Viven en otro plano, uno más sutil, más real que este. A veces los siento en sueños. A veces los percibo cuando hablo con alguien que también ha perdido a alguien. Y en esos momentos cotidianos, como cuando las gaviotas vuelan en círculo sobre el mar de Vigo, siento que el cielo no está arriba, sino dentro de nosotros. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Mi deseo no es convencerte de nada, solo sembrar una duda hermosa en tu alma. ¿Y si de verdad nadie muere? ¿Y si la muerte es solo una puerta hacia algo infinitamente más amoroso? Si sientes que esto tocó tu corazón, haz clic en el vídeo que te aparecerá en pantalla. Allí escucharás otro relato real de ECM, de otra persona que también cruzó esa frontera, y volvió con una historia que te hará ver la vida de otra manera.